Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 2. La semana anterior empezamos como introducción y ahora vamos a irle como viendo más detalles ahí del capítulo 2 que tiene que ver con el culto en la iglesia. El culto en la iglesia. En los años de 1800 se levantó un grupo de hermanos que le llamaban los hermanos de Plymouth, por el lugar en Inglaterra donde se estaban reuniendo. Este grupo de hombres era un grupo de 5 muchachos que habían salido de la universidad, pero que ellos creían en la palabra de Dios. Pero ellos llegaron a la conclusión de que si creían en la palabra de Dios, iban a vivir conforme a lo que Dios decía en su palabra, porque es palabra de Dios. No iban a luchar contra Dios, no iban a tratar de modernizar la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, es atemporal, el tiempo no pasa por ella, Dios sigue pensando igual hoy que lo que pensó hace 2000 años y seguirá pensando igual después de que no estemos acá, es la palabra de Dios. Con el tiempo la gente quiere hacerle ajustes a la palabra de Dios. Y al hacerle ajustes a la palabra de Dios le han hecho ajustes a su vida, le han hecho ajustes a los cultos, le han hecho ajustes a la sociedad. Y de un momento a otro ya no se vive la palabra de Dios, pero ni siquiera en las iglesias. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, a veces la tomamos como, bueno, qué bonito, es un estudio. No, es la palabra de Dios. El Señor me está hablando hoy para que yo aprenda y viva lo que Él me está diciendo. Porque una cosa es que yo sepa la palabra de Dios y otra que la practique, que la obedezca como debe de ser. En este tema del culto en la iglesia, Dios tiene que hablar. ¿Cómo es un culto de iglesia? Bueno, no es como le parece a fulano o a sutano, es la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí nos puede explicar cómo debe ser un culto en la iglesia. Y claro, no vamos a agotar el tema en varios domingos, pero vamos a irlo viendo paso a paso. Entonces vamos a ir ahí al capítulo 2 de Primera de Timoteo, vamos a darle lectura al capítulo. Todos por favor tomen sus Biblias, si tiene un lapicerito y el Señor le llama la atención en algún versículo, márquelo, porque por algo es que Dios quiere decírselo, y vamos a leer el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Y dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia.
Vamos al versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Se define un culto como una congregación de creyentes reunidos en el nombre de Cristo. La semana anterior hablábamos y poníamos un ejemplo. Yo he ido a la casa del hermano Bernal y nos hemos reunido un grupo de creyentes para ver un partido de fútbol. Y hemos gritado los goles. Y nos hemos molestado unos a otros dependiendo del equipo, de quien sea. Y luego hemos comido y hemos disfrutado. ¿Es una reunión de creyentes? Sí, pero no es un culto. Porque no nos reunimos para estar en el nombre de Cristo, sino para ver un partido de fútbol. Un culto es cuando nos reunimos para estar delante de Cristo, en el nombre de Cristo. Y un culto puede ser de 2 personas o puede ser de 10,000 personas, no importa. La Biblia dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Ven la diferencia de un culto? Hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, eso es un culto. Hay 5 o 10, eso es un culto. Hay 1,000, 2,000, eso es un culto. El culto se define cuando nos reunimos en su nombre. ¿Verdad? Entonces, empiezo a entenderlo. Empiezo a ver que yo vengo aquí y no vengo a estar como en un estadio, ni a estar como en un salón de baile, ni a estar en un desorden, etc. Porque no venimos a agradar a los hombres, sino a glorificar a Dios. No venimos a celebrar el cumpleaños del hermano Bernal. Venimos a estar delante de Dios. Estamos reunidos en su nombre. Y cuando nos reunimos en su nombre, dice la palabra de Dios que todo tiene que hacerse decentemente y en orden. ¿Por qué? Porque humanamente somos muy dados a el desorden. Estas reuniones de santos, cuando nos reunimos en su nombre, estas reuniones de santos son poderosas. No son meras reuniones, no es un culto más. Estas reuniones son poderosas, siempre han sido poderosas, si lo que se está buscando es la voluntad de Dios. Ahora, si hoy nos hemos reunido en su nombre, no para buscar su voluntad, sino para buscar mi necesidad, entonces estoy equivocado. Si yo vengo a la casa de Dios con una necesidad, con un problema, con una angustia, con una prueba que todos tenemos, dice el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo entrego mi necesidad al Señor y dejo que el Señor se haga cargo. Yo no sé cómo va a ser, cuándo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer, pero al entregárselo al Señor yo sé que Él se va a hacer cargo. Cuando yo entrego esa carga delante de Dios, ya no vengo al culto esperando que Dios haga el milagro para mi vida, sino vengo a unirme a la iglesia de Cristo que anda buscando la voluntad de Dios. Ya el culto deja de ser egoísta, ahora empezamos a buscar la gloria de Dios, la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, la idea de Dios, la meta de Dios. Y cuando toda la iglesia reunida en el nombre de Cristo busca la voluntad de Dios, el culto es poderoso, profundamente poderoso, maravilloso, glorioso. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 4, verso 31. Tenemos cualquier cantidad de versículos. Tengo que parafrasear unos, voy a leer algunos. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Vea lo que dice el verso 31. Cuando hubieron orado, porque ¿cómo empieza a leerse en el capítulo 2 de lo que el Señor quiere? Quiero pues que oren, ¿verdad? Que oren. Bueno, dice, cuando hubieron orado,
El lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, o todos fueron controlados por el Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es un culto, vemos el poder de Dios, vemos la actitud de los creyentes, fueron llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, y como consecuencia todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nadie hablaba de sus propios problemas, todos hablaban del Señor. La iglesia se había unido en un solo pensamiento, en un solo corazón, en una sola intención, y el nombre de Dios es glorificado cuando el culto empieza a caminar por esta línea divina. Seguimos. El culto y la oración no deben de manera alguna ser menospreciados. ¿Por qué, hermano? ¿Se menosprecia el culto? Sí, señores, se menosprecia el culto. Lamentablemente el culto se menosprecia. Y la oración se menosprecia aún más dentro del culto. Esto sucede cuando vemos que las personas que vienen al culto son indiferentes a lo que está pasando. Cuando vemos que las personas que vienen al culto están presentes, pero su corazón y su mente están en otro lugar. Cuando las personas que vienen al culto, en lugar de glorificar a Dios, alabar a Dios con los hermanos, en un canto maravilloso, simple y sencillamente prefieren quedarse callados. Cuando las personas que vienen al culto, en lugar de estar escuchando con atención el mensaje que Dios tiene para sus hijos que se presentan ese día, toman el celular y se distraen y le ponen atención a otras cosas que no deberían de estarle prestando atención. Cuando la gente que viene a la iglesia menosprecia el culto de la iglesia, está ofendiendo a Dios dentro de la iglesia en la cara de Dios. Y eso es pecado. Hay otros que ni siquiera aprecian lo que es un culto porque decidieron no presentarse delante de Dios. No porque estén enfermos o porque tengan alguna situación de fuerza mayor, simplemente porque decidieron que hay cosas que son más importantes que Dios. Y eso es pecado. No importa si lo queremos justificar, sigue siendo pecado. El culto y la oración no pueden ser menospreciados. Puede ser que la gente que no tenga a Cristo lo menosprecie, pero no puede ser que los cristianos se atrevan a menospreciar lo que es santo, puro y bueno, y en la cara de Dios lo quieran hacer, porque ahí no puede haber bendición. Afirmamos que el culto es poderoso, porque Dios mira con agrado a sus hijos cuando se presentan. Dios se siente feliz, se siente gozoso, se siente dichoso cuando el pueblo de Dios se presenta en un solo corazón para glorificar su nombre y buscar su voluntad. El culto es poderoso cuando los hermanos se presentan con sencillez y alegría de corazón. No cuando vienen con altanerías, cuando vienen con arrogancias, sino cuando vienen sencillos, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. En la iglesia de Cristo, en un culto del Señor, no hay lugar para los soberbios. Dios le va a resistir. Es el culto que glorifica a Dios. Con sencillez y con alegría de corazón nos reunimos en su nombre. Y esto trae consigo consecuencias maravillosas. Ahí mismo en el libro de Hechos nos vamos al capítulo 2. Nos vamos un poco atrás. Y vamos a leer el verso. Voy a leerles del verso 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia el Señor le añade? A la que se reúne en un culto donde los hijos de Dios vienen con alegría y sencillez de corazón. Hermano, ¿qué hacemos para tener un lindo evangelismo, un programa evangelístico que se pueda, no sé, impactar profundamente en la sociedad? Venga al culto con alegría y sencillez de corazón. Y el Señor le va a añadir cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Es el método de Dios, siempre ha sido el método de Dios. Y seguirá siendo el método de Dios. Además, el Señor está atento a la oración que se hace unánimes de parte de los hijos de Dios, todos una misma oración, todos con un mismo pensamiento. Voy a leerles Mateo capítulo 18. Yo sé que es un texto que conocemos, pero no necesariamente lo creemos, porque si lo creyéramos lo practicaríamos. Mateo capítulo 18, dice la palabra del Señor, el verso 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué les parece? Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo para algo que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Que glorifique el nombre de Dios. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en algo aquí en la tierra, oraren por eso, mi Padre que está en los cielos le va a dar la bendición de lo que están pidiendo y eso va a ser una realidad. Poderosa la oración, ¿verdad? Porque, verso 20, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Un culto de 2, de 3, de 5, de 10, de 10,000, no importa, pero de gente que está congregada, que está unida, que ora y se pone de acuerdo con Dios en lo que está pidiendo y ve el poder de Dios, la gracia de Dios, la manifestación de Dios en ese culto, en esa iglesia para que se haga la voluntad de Dios. Señor, bendice a este pueblo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, bendice a tu pueblo. Señor, que tengamos un solo corazón, una sola mente, que queramos lo que tú quieres. Tú quieres, Señor, que las almas vengan a los pies de Cristo. Ayúdanos, guíanos a tener sencillez de corazón, Padre, gozo cuando venimos, ser humildes, Señor, y añade a la iglesia a los que han de ser salvos en Cristo Jesús. Esta debe ser nuestra oración. Eso es lo que necesitamos buscar. De tarea les dejo Segunda de Crónicas capítulo 20. Vean la importancia de la oración como pueblo y vean los alcances de la oración como pueblo. Segunda de Crónicas capítulo 20, no podemos estudiarlo, solamente se los doy. Es por esta razón que el culto, que donde hay culto, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, en ese lugar, es por esa razón que el culto convierte el recinto o este lugar donde estamos en una casa de oración. ¿Okay? En una casa de adoración, en una casa de agradecimiento, en una casa de meditación, en una casa de evangelismo, en una casa de victoria, lo cual ha sido reprimido en el cristianismo moderno para dar lugar al espectáculo y a otras cosas que nada tienen que ver con el Señor, sobre todo dar lugar al comercio, haciendo en el peor de los casos de la casa de Dios un mercado o una cueva de ladrones. El culto y la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuán grande, poderosa y maravillosa es la oración en el culto. Hoy al empezar el culto, antes de que empezara el culto, con los hombres que habíamos nos reunimos. Y le pedimos a Dios que bendijera el culto. Bendice este culto. La semana anterior yo le decía a mi hermano Bernal, le digo, hermano, si yo voy a pedirle a Dios que bendiga el culto,
necesito darle a Dios algo que bendecir. Pero si hay desorden, si hay faltas de respeto, si hay cosas dentro del culto, ¿cómo voy a decirle, Señor, bendice esto? Señor, bendice este culto hoy, le decíamos, bendice este culto que es para la gloria tuya, te vamos a alabar, te vamos a adorar. Danos sabiduría de lo alto para poder escuchar tu palabra. Danos, Señor, que los hermanos tengamos un mismo corazón, etcétera. La oración para que Dios bendijera este culto. Porque creemos, sabemos, entendemos que Dios está aquí con nosotros en este momento, tan presente como lo está usted, como lo estoy yo. Y que nos reunimos para que el nombre de Él sea glorificado. Y que debemos de respetarlo de todas las formas para la gloria de su nombre. Así que el culto es maravilloso, es poderoso, la iglesia reunida con un solo corazón, negándose a las vanaglorias de la vida. Un día escuché a un hermano que decía, hermano, de un momento a otro en la iglesia hicieron del altar un espectáculo y pasaban hermanitos no para alabar a Dios, sino para que la gente los aplaudiera, y bajé a todos esos artistas de ahí, porque esto es para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Y yo dije amén. Cuando alguien va a alabar a Dios, va a alabar a Dios. Si quiere que la gente lo reconozca, se equivocó de lugar, este no es. Aquí nuestra mirada es solamente para Jesucristo, nada más. Alabemos a Dios con humildad. Si Dios le dio la gracia y el talento, una buena voz, alabe a Dios, adore a Dios. Yo quiero adorar a Dios con usted, yo quiero alabar a Dios con usted, pero para la gloria de Dios, no para la suya. Porque si yo quiero ir a aplaudir a gente, no vengo a la iglesia, me voy a un concierto. O me voy al estadio. Ahí derramo toda mi admiración por el jugador, pero aquí la única persona importante es Jesucristo. Hay que tener la mirada puesta en Cristo, como dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús, autor y consumador de la fe. El que murió por mí fue Jesús, autor y consumador de la fe. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado, autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el que murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En Jesús, en Jesús, en Jesús, nunca en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra del Señor. Esta rogativa que dice el apóstol Pablo, exhorto, la palabra exhortar está mal usada en nuestro pensamiento. Exhortar no es regañar, exhortar es animar, fortalecer a la persona para que se levante y haga lo que Dios quiere. Eso es exhortar, estamos exhortando. Exhorto ante todo. Ahora, el apóstol Pablo exhorta, yo hoy estoy exhortando, por favor, hagámoslo, mi hermano, veamos la bendición que Dios tiene para todos nosotros en este día. Exhorto ante todo, pero como Pablo estaba hablando en el nombre de Cristo, lo que Pablo estaba diciendo debemos de tomarlo entonces como un mandamiento, porque es Cristo el que lo dice. Exhorto ante todo a que se hagan. Mire, ¿qué es lo que le da más pereza al cristiano hacer? ¿Leer su Biblia? Pues algunos dicen, sí, hermanos. Pero más que eso, orar. Orar. Hay cristianos que oran cuando la necesidad no les deja otra circunstancia para hacerlo, ¿no? Dice que hay un hombre caminando por la selva y habían hecho un hueco profundo para cazar animales y cayó él ahí y cayó de cabeza y no podía enderezarse, y dice que nunca ha hecho una oración tan sincera como esa. No se pudo poner de rodillas, no se pudo postrar, no pudo levantar, pero nunca fue su oración más sincera que esa. Hay momentos en la vida que aunque no nos guste orar o nos dé pereza orar, el único recurso que tenemos es la oración, ¿verdad? Deberíamos de sentir esa necesidad cada día de nuestra vida.
porque es hablar con Dios. Las promesas de Dios ahí están, Dios cumple su palabra, pero necesita que quien quiera que su palabra se cumple, la crea y le pida al Señor por sus misericordias y eleve oraciones al Señor. La oración invoca al Señor aceptando que el hombre por sí mismo es incapaz. Yo puedo predicar el evangelio y volverlo a predicar y seguirlo predicando, y puedo ver gente levantando manos, y puedo ver gente repitiendo oraciones, y puedo ver gente bautizándose, y nadie se convirtió. Todo fue pura apariencia. Todo fue apariencia, puro emocionalismo. Porque el que hace la obra de convencer al hombre o a la mujer de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, no el hombre. Porque el que guía a la persona al arrepentimiento es el Espíritu Santo y no el hombre. Así que es la obra del Señor, no mi obra. Y cuando yo comprendo que no es mi obra, en lugar de estar buscando mi vanagloria para decir, mire, yo prediqué y se convirtieron tantos, deberíamos estar diciéndole, Señor, por favor, en el nombre de Cristo, manifiesta tu bendición en esta hora. Aprendí en algún momento, antes se practicaba en iglesias más antiguas, se practicaba, hoy ya nadie lo practica, pero antes los hermanos venían a tiempo al culto. A tiempo. No venían a la hora que empezaba el culto, venían antes de que empezara el culto. Y entonces, por ejemplo, el hermano Graving venía a las 9:30 y el hermano Graving sabía dónde se sentaba, no sé, hermano Ismael. Y el hermano Graving venía a las 9:30, iba donde se sentaba el hermano Ismael y oraba por el hermano Ismael. Mientras que la hermana Vera estaba orando por la hermana Sachen, sentada donde se siente la hermana Sachen. Y usaban ese tiempo para ir orando por las personas. Y de un momento a otro todos estaban orando por todos. Alguien pasaba y se inclinaba aquí y se ponía al borde en el altar y oraba para que Dios bendijera a los que iban a participar en la dirección del culto. Otro se subía al púlpito y pedía bendición para el que iba a predicar, porque la oración no puede ser menospreciada, es poderosa. La oración eficaz del justo puede mucho y el pueblo de Dios la desprecia. El culto puede ser mucho mejor, siempre va a ser muchísimo mejor cuando hagamos la obra a la manera de Dios para ver el poder de Dios. La oración necesita tener su lugar en el culto, siempre. En el contexto aquí de segunda de 1 Timoteo capítulo 2, aprendemos que la oración no es egoísta. Aquí el pueblo de Dios no se reúne para buscar sus cosas particulares. Mire, hermano, pero es que yo necesito, no sé, una platica porque necesito para esto y para aquello y para lo demás allá. ¿Ven? Y yo creo que Dios me puede dar lo que yo necesito. Yo también lo creo. ¿Ok? Pero el Señor me enseña que estando en mi casa, me meta a mi cuarto, cierre la puerta y ore a mi Padre que está en lo secreto. Mi Padre que oye en lo secreto me recompensa en público. ¿Esa oración de quién debe ser? Suyas, privada, usted y Dios. Además le digo, la palabra de Dios, la promesa de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y si me voy a las promesas de los diezmos y ofrendas, ustedes sabrán. Pero cuando me reúno en la iglesia, no es para
una oración egoísta, es para buscar la gloria de Dios. El poder de Dios, la manifestación de Dios. Esto es orar conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos dio una petición. Mire qué petición más interesante nos da el Señor. El Señor Jesús. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús en este momento viene y dice, mire, quiero compartirles una petición? Y usted dice, es el Señor Jesús, claro, Señor, ¿por qué quiere que oremos? Es como si fuese así. Y la petición que el Señor Jesús hace es, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quiénes oran por eso? ¿Por qué? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Para que las almas fueran salvas. Pero para eso necesitamos que el Evangelio sea predicado. Así que yo necesito rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y muchas veces el Señor va a contestar utilizando la misma persona que está orando. Y de un momento yo que oro, Señor, envía obreros a tu mies para predicar el Evangelio, me permite el Señor un lunes a las 9 de la mañana toparme con alguien que necesita de Cristo. Y me doy cuenta que Dios me está usando como respuesta a la oración. Y Dios empieza a usar a otros hermanos también. Porque esta es la voluntad del Señor. La oración sin duda alguna es el inicio y el complemento de un culto. Para obedecer el llamado que Dios nos está haciendo. Es el inicio para que Dios lo bendiga. Y al final, mi hermano, decía alguien, ya terminó de predicar, dice, no, ya terminé de exponer el mensaje. Ahora falta que todos los hermanos salgan de aquí a vivir el mensaje que escucharon. El culto no ha terminado. Y como la Biblia dice que Satanás viene y trata de robar lo que se ha sembrado, empieza mi oración diciéndole, Señor, reprende al diablo para que no se robe lo que ha sembrado. Y que los hermanos que están aquí, cuando salgan de aquí, no salgan corriendo pensando que dicha que el culto ya terminó, porque me urgía irme para otro lugar. Si yo hubiese sabido que el predicador iba a durar tanto, no vengo. Es salir de aquí diciendo, Señor, hoy me hablaste al corazón. Y salgo de aquí para obedecerte. Lo que me estás diciendo, lo que me estás hablando. Aquí vemos, si usted lee el libro de Ezequiel, usted se da cuenta que aparecen querubines y que los querubines tienen 4 rostros. Siempre, cuando lo leí por primera vez, me llamó la atención. Rostro de hombre, rostro de querubín, rostro de águila y me falta un rostro más. Y de león, gracias hermano. Y como un mismo querubín tenía 4 rostros. Bueno, la oración también tiene 4 circunstancias que se tienen que complementar para hacer una oración poderosa. No son 4 tipos de oraciones, son 4 circunstancias que se tienen que complementar para hacer una oración poderosa. Empieza diciendo ahí, por peticiones. Peticiones. Desde luego, no es pecado orar por situaciones específicas que solo Dios puede actuar y hacer un milagro. Qué bonito es cuando estamos sobrepasados. Cuando yo digo, no puedo hacer absolutamente nada. No puedo hacer nada. Hay situaciones específicas dentro de un culto donde nosotros no podemos hacer nada. Depende de Dios. Mi hermano, es que el pastor está fallando aquí y allá y por más que se dijo y se le redijo y se le volvió a decir, no se pudo hacer absolutamente nada. Pero hay alguien que sí lo puede hacer, ¿quién es? Dios. El pastor está equivocado. Señor, ya le hemos hablado, le hemos dicho, no queremos que el culto se nos
no sé, se nos vuelva mundano, porque entonces estaríamos mal. Y el pastor está tomando decisiones y metiendo cosas mundanas para hacer el culto más atractivo y que la gente venga. Vamos a terminar, Señor, en una reunión de mundanos y no de cristianos, por el afán de que la iglesia se llene. Señor, ilumina a ese hombre. Y dice la Biblia que el corazón del rey está en la mano de Jehová. A lo que quiere, lo inclina. Las peticiones, cuando está fuera de nuestras manos, no podemos hacer nada. ¿Quién puede hacerlo? El Señor. Y el Señor contesta, hermanos, el Señor contesta. A veces yo le pido al Señor que lo haga de una manera. A veces soy tan atrevido que quiero ser consejero del Señor. Le digo, Señor, ¿por qué no permites que el hermano Bernal, y le digo al Señor qué es lo que tiene que hacer el hermano Bernal? Y el Señor me va a decir, gracias por su consejo. Y era que no sabía, no lo había pensado. Pero no, Señor, perdona mi necedad, pero te pido que bendigas al hermano Bernal, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Nos enseñaba el Señor Jesús cuando clamaba en Getsemaní. Hay peticiones, hay oraciones. Aquí la palabra oración, aunque parece más genérica, tiene que ver con el amor entre cristianos. Con el amor entre cristianos. Pero no porque no nos amemos aquí en la iglesia, sino con el amor entre cristianos como por los misioneros. Mi hermano, ¿sabe cuánto dinero necesita la hermana Elba para pasar un mes? Hermano, ¿sabe que, hablo de la hermana Elba porque es la que, pero usted puede pensar en cualquier misionero que quiera. ¿Sabe usted que la hermana Elba necesita pagar el año de alquiler todo junto? No es como en Costa Rica. Necesitan tener un año para alquilar la casa de un solo tiro. ¿Sabe cuánto dinero es eso? ¿Sabe que la hermana Elba, como todavía en ese país donde están en Indonesia, no dan visas para misioneros, y ella está como estudiante y tiene que luego estar saliendo cada no sé cuántos meses y volviendo a entrar, y que eso implica el gasto de salida del país, de entrada del país, y lo que tiene que gastar de quedarse 2 o 3 días en China para poder predicar el evangelio. Y no se ha enriquecido, no tiene una casa preciosa, no tiene una casa de 2 plantas, no tiene un carro último modelo con las ofrendas que recibe. Porque todo lo que tiene suple lo que le hace falta y comparte con los que necesitan. Y la Biblia dice que en estas oraciones yo tengo que tener amor por este tipo de personas. Orar. Identificarme con esa gente, porque si yo no he ido, por lo menos puedo orar y bendecir con lo que Dios me bendice a las personas que están haciendo la obra de Dios en otro lugar. Y en lugares donde los cristianos tienen a todos su alrededor, son enemigos, un lugar musulmán terrible, etc. Oraciones por amor a estas personas. A través de la oración nos reunimos, hermanos, en un mismo espíritu. No podemos estar juntos, pero nos reunimos en un espíritu. Decía el apóstol Pablo, reunidos vosotros y mi espíritu. Podemos estar con los misioneros. Físicamente no, pero en oración, espiritualmente nos unimos. ¿Sabe que la hermana Elba ora por nosotros? Cada vez que yo pongo un mensaje de oración, hermano, petición de oración, la primera que me responde es ella. Pastor, orando. Y pastor, ¿cómo va todo? Y pastor, ¿qué pasó? Y pastor, sigo orando, etcétera. Ella siempre está atenta. Está con nosotros. Nos unimos en espíritu por la oración.
Unámonos con ellos, unámonos con los misioneros, unámonos con los que predican el mensaje, unámonos con los que son humildes de corazón y quieren hacer la obra de Dios a la manera de Dios para ver el poder de Dios. Amémoslos, orando por ellos con seriedad, con respeto, para que el Señor se glorifique en sus vidas. Intercesiones. La intercesión es parte del ministerio sacerdotal. El Señor Jesús, que es el sumo sacerdote, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo clama con gemidos indecibles desde nuestro corazón, intercediendo por nosotros. Y nosotros como sacerdotes, porque somos real sacerdocio, dice la Biblia, nación santa, pueblo adquirido por Dios, debemos de estar intercediendo delante de Dios por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra familia, por nuestra comunidad, por los que estamos reunidos hoy acá y por los que no están reunidos, y orar por ellos con amor, intercesión. Somos intercesores delante de Dios. Y acciones de gracias, otra parte de la oración. Pero no es la acción de gracias de, bueno, como Señor, a como contestes, gracias, tú sabrás, no. Acción de gracias porque tenemos un mensaje tan maravilloso que los ángeles quisieran tomar nuestro lugar para llevarlo. Y le digo, gracias Señor porque me das la oportunidad de predicar el mensaje. No lo merezco, pero tú eres tan maravilloso, Señor. Acciones de gracias porque el mensaje que llevamos le dice a la gente que Dios los ama y que quiere librarlos de la condenación eterna y darles vida eterna. Gracias, Señor, por esto. La iglesia tiene que reunirse para esto, para la honra y la gloria del nombre del Señor. Así que la oración es importante en el culto, como el culto tiene que ser importante en la vida de los cristianos. No para hacerlo a la manera del hombre, para hacerlo a la manera de Dios. Y para esto, hermanos, tenemos que prestarle atención a la oración. Y debemos de orar, ya para terminar, como dice el texto, por todos los hombres. Por los que están en eminencia, bueno, y por los que no están en eminencia también. Por los ricos, por los pobres, sin importar raza, género. Debemos de orar por todos, amigos y enemigos. Debemos de orar por todos los hombres. ¿Cuántos contactos tiene usted en su WhatsApp? A algunos les gusta decir, hermanos, ya ni me acuerdo, yo perdí la cuenta. ¿Usted alguna vez agarró su WhatsApp y empezó a orar por cada persona que estaba ahí? Qué bonito, ¿verdad? Tenemos una lista bien definida, bien ordenadita y ni cuenta nos habíamos dado. Y me voy a dar cuenta, hermanos, que hay gente que ni siquiera me acordaba que estaba. Que hay hermanos que ni siquiera sé cómo están. Que no sé si le han pasado bien, le han pasado mal, le han pasado regular, si han estado enfermos, si no han estado enfermos. Me voy a dar cuenta realmente de cuánto he amado a esa persona. Y empiezo a pedir perdón a Dios y empiezo a orar, Señor, te pido. Si sé que tiene necesidad, yo le cuento al Señor y le pido. Y empiezo a tener una vida de oración, orando por todos, porque el Señor me llamó a ser intercesor para la gloria de su nombre. Amén. ¿Verdad que nos va quedando un poquito más claro lo que es un culto? Y cómo necesitamos hacer ajustes para acercarnos, no acercarnos, para hacer lo que la Biblia dice. Así que hermanos, si el Señor lo permite, ¿cómo me gustaría que el próximo domingo pongamos en práctica lo que hemos aprendido hoy? Vengamos antes del tiempo y empecemos a orar, a clamar para que Dios se glorifique. Y Dios quiera que todos nosotros tengamos en el corazón orar esta semana para que el Señor añada a la iglesia a los que han de ser salvos.
para que podamos tener visitas, para que escuchen el mensaje de vida eterna y que el nombre del Señor sea glorificado. Porque esto es agradable delante del Señor. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, mira este pueblo, Señor, que está delante de ti en oración. Estas personas, Padre, que nos estamos uniendo a clamar en tu nombre, escucha nuestra plegaria. Guíanos, Dios, para ser humildes, para ser simples, Dios, con alegría y sencillez de corazón, Padre. Valorar, Señor, lo que implica, Señor, una reunión como estas, que está sustentada en la muerte de tu Hijo Jesucristo, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendice a los hermanos que han estado presentes, atentos, Dios, queriendo escuchar, Padre, tu palabra, para cambiar, Señor, sus vidas en obediencia a lo que están aprendiendo. Que haya felicidad y gozo, llenura del Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Y que tú añadas, Dios, a la congregación los que han de ser salvos para la gloria tuya. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Padre nuestro. Amén y amén.